Señores, estamos en la segunda sesión del curso de Contabilidad para Emprendedores. Le damos la más cordial bienvenida a estas sesiones. Hoy día vamos a ver todo lo relacionado a la constitución de una empresa, sea como persona natural con negocio o una persona jurídica. Entonces, vamos a ver la constitución de empresas. Muchas personas, muchos de nosotros queremos tener un negocio, ¿no? Y nos ponemos a pensar qué clase de negocio queremos tener, o si y tenemos ya la idea y estamos decididos a tener un negocio, una empresa, pero nos ponemos a pensar qué clase de empresa nos conviene. Si quiero ser formal, ¿no?, para entregar comprobante de pago, para pagar mis impuestos, entonces, ¿qué clase de empresa me conviene? Entonces, podemos constituir una empresa, sea como persona natural o como persona jurídica. ¿Y quién es una persona natural? Cualquier persona que tenga la idea de tener un negocio, quiera emprender y que con un cierto capital puede poner el negocio, pero como persona natural. Y si es como persona jurídica, ahí sí ya tenemos que hacer una serie de trámites para poder formalizarnos, a inscribirnos en registros públicos, que lo vamos a ver posteriormente, cuáles son los pasos o cuáles son los trámites que se hacen para constituir una empresa e inscribirla en registros. Entonces hablamos de una empresa unipersonal, de una persona natural con negocio, ¿no?, que es aquella en la cual el propietario es una sola persona. Es la persona natural con negocio, o como se le conoce, una empresa unipersonal. La persona que es propietario de una empresa, de un negocio. ¿Cuáles son las características de esta persona, de esta empresa unipersonal, de esta persona natural con negocio? O sea, él es solo, no tiene socios. Él es el dueño absoluto de todo. Él ha invertido solo, trabaja solo, por eso que realiza su actividad económica. Pero hay una cosa aquí. Como persona natural con negocio o empresa unipersonal, su responsabilidad es ilimitada. ¿Qué quiere decir con responsabilidad ilimitada? De que, por ejemplo, si yo le debo a la SUNAT, le debo al banco cierta cantidad de dinero, y si no me alcanza para pagar con mi negocio, con mi empresa, entonces ellos toman mis bienes personales hasta cubrir el monto de la deuda. Por eso se dice que como persona natural con empresa, la responsabilidad es ilimitada. ¿Ya? Entonces, dentro de las características de estas empresas unipersonales, que no hay socios, es una sola persona, una persona natural, él solo realiza su actividad económica. Y en cuanto a la responsabilidad, no hay límites. La entidad, la empresa puede cobrarse las obligaciones, sus deudas, incluso hasta sus bienes personales. Dentro de las ventajas de una empresa unipersonal es que es fácil de constituir, solamente con mi DNI. ¿Dónde tengo que ir? A la SUNAT. Con mi DNI y unos recibos de luz, agua, donde va a funcionar el negocio local, y obtengo mi RUC fácilmente. Para ello pues debo tener un cierto capital con que invertir.
Entonces no hay costo de constitución, no hay necesidad que me inscriba en los registros públicos, ni nada de eso. Entonces, se dice que es fácil de constituir. Como es una sola persona, él es el propietario, él es el dueño, él toma las propias, toma sus decisiones propias. Él manda, porque él es el dueño. Si tiene personal a su cargo, entonces va a disponer de las funciones que tenga cada uno de ellos, pero él toma las decisiones. Esto se hace y así se tiene que hacer. El momento de distribuir las utilidades, las ganancias, como él es solo, todo el 100% es para él. Él solo invirtió como persona natural, entonces el 100% de las utilidades son para él. Pero ojo, si es pérdida, también él se perjudica solo. Él responde por esas pérdidas también. Es fácil de liquidar o vender. Pero como es una persona natural que me animé a poner el negocio, la empresa, ya no quiero seguir, entonces voy y liquido la empresa o la vendo. Es fácil, ¿no? Como persona natural. Dentro de las desventajas de esta empresa unipersonal es que responde con sus bienes personales. ¿Qué quiere decir? De que si hay deudas, obligaciones por pagar y no cubre el capital invertido en el negocio, sus bienes personales, ¿no? Sus propiedades. Puede ser su vivienda, puede ser su carro, su automóvil, su camioneta, sus maquinarias, etcétera. Esa es la desventaja de una empresa unipersonal, responsabilidad ilimitada. Otra de las desventajas es de que no tiene acceso fácil al crédito, ¿no? Hay limitaciones de capital, hay limitaciones de financiamiento, porque como persona natural se tiene que demostrar, ¿no?, en bastante tiempo de que es solvente, que puede cubrir las obligaciones a corto, a mediano, a largo plazo. Entonces, esa es la desventaja de una empresa unipersonal. Ahora, si se enferma, también se detiene la empresa, porque él es el dueño, él es el que manda, el que dice lo que se tiene que hacer. Entonces, es una desventaja también, pues, no ser solo y, ¿no?, depender de él. O sea, las demás dependen de él. Hay ejemplos de empresas unipersonales, ¿no? Un pequeño restaurante, una pequeña tienda de abarrotes, un pequeño negocio de venta de helados, etcétera. Entonces, vemos que esta persona con negocio, que es una empresa unipersonal, tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, pues, que no hay costo de constitución, ¿no? Para constituir la empresa es mucho más fácil que una persona jurídica. Puede abrir y puede cerrar fácilmente el negocio. En cuanto a los impuestos, también es más económico, se puede acoger al el régimen único simplificado y paga solamente lo mínimo, una cuota mensual, de acuerdo al ingreso que tenga, y puede pagar 20 soles mensuales. O si tiene un poco más de ingresos, puede pagar hasta 50, pero no paga más. Con esos pagos ya está pagando dos impuestos, el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta. Como persona natural con negocio, que se le conoce como empresa unipersonal. Y dentro de las desventajas, ya les dije, responsabilidad ilimitada. Sus bienes personales también entran a tallar si es que hay deudas u obligaciones. Si está enfermo, se detiene la empresa. Un solo inversionista, él es el propietario. Y para
financiamiento, hay limitaciones de capital. Tiene que demostrar durante varios meses que él es solvente, que con sus ingresos puede pagar un préstamo. Ahora vamos a ver lo que son las personas jurídicas, ¿ya? Las personas jurídicas. Es una figura jurídica que permite la existencia de un individuo dotado de derechos y obligaciones. Fíjense, son las sociedades, ¿no? Y pasa que hay un testimonio de constitución de por medio y que se han unido dos o más personas, que puede ser uno también, sería una empresa individual, pero con responsabilidad limitada, ¿ya? Se ha inscrito en registros públicos, ¿no? Y si es una sociedad, cada uno de los socios, que son dueños de la empresa, tienen derechos y obligaciones. Entonces, una persona jurídica nace de un acuerdo, un acto jurídico o acto de constitución. Si es una sociedad, fíjense, se reúnen todos los socios, acuerdan constituir una empresa de cualquier actividad, puede ser comercial, puede ser industrial, puede ser de servicios, y acuerdan ponerle un nombre, la razón social de la empresa, cualquiera que sea, ojo, cualquiera que sea. Tienen que ver también qué clase o qué tipo de empresa, de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Por ejemplo, si es una sociedad anónima, ya entonces buscan el nombre, la razón social, seguido de las siglas Sociedad Anónima. Si es una sociedad de responsabilidad limitada, SRL. Pero si alguno de ellos no quiere invertir entre varios, si yo tengo mi propio capital, puede también constituir una persona jurídica individual. Eso se llama empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, si es una sociedad, las personas jurídicas pueden estar compuestas por personas naturales, cualquiera de nosotros que quiera invertir en esa empresa, y también por personas jurídicas, o sea, otras empresas que quieran invertir en esa empresa que se va a constituir. Entonces, ¿y quién va a ser el dueño? No hay el dueño, ¿eh? El dueño es la empresa, sino que va a haber un representante legal de esa empresa en la nueva empresa que se va a crear. Entonces, en una persona jurídica puede estar conformada por personas naturales, cualquier persona que quiera invertir, y personas jurídicas que también quieran invertir en esa empresa nueva. Los tipos de personas jurídicas. Fíjense, los tipos de personas jurídicas, tenemos personas jurídicas de derecho público, personas jurídicas de derecho privado. ¿Cuáles son las personas jurídicas de derecho público? Aquellas que pertenecen al Estado. Por ejemplo, el Banco de la Nación, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, de la SUNAT, empresas que pertenecen al Estado. Persona jurídica de derecho privado, cualquier empresa que se haya constituido bajo la Ley General de Sociedades. ¿Ya? Cualquiera de ellos. Ustedes, cuando van caminando por diferentes lugares, ven empresas, por ejemplo, el BBVA, ¿no? El Banco Continental, es una empresa jurídica de derecho privado, es capital privado. Ven de repente una empresa comercial, por ejemplo, les digo, a ver, Plaza Vea, ¿no? Una empresa
de derecho privado, ¿no? Una persona jurídica de derecho privado. Y muchas empresas más que con capital propio se han formado, de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Entonces, estas personas jurídicas también tienen ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que son de derecho privado, ¿no? De responsabilidad limitada. Hay algunas que después vamos a ver. O sea, si yo aporto, por ejemplo, ¿no? 10.000 soles a esta sociedad y no nos va bien y nos estamos endeudando con varias empresas, varias instituciones, o sea, la empresa responde por lo que aporta nada más. Entonces, si yo soy uno de los socios, mi responsabilidad es hasta el importe que ha aportado, que ha invertido. No tocan mis bienes personales. Y por eso se dice que es de responsabilidad limitada. La responsabilidad se limita al aporte que yo estoy dando a la empresa. Puede haber un inversionista o más, ¿no? Si es un inversionista, una persona que desea invertir, va a constituir una empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL. Si son dos o más, entonces ya será una sociedad. Puede ser sociedad de responsabilidad limitada, puede ser una sociedad anónima, puede formar, pues, de repente una sociedad colectiva, puede ser una sociedad civil. Ya son más, ¿no? Son más personas que invierten. Otra de las desventajas que podemos hablar es de que tienen menos limitaciones para financiamiento. O sea, los bancos, las entidades financieras, cuando una empresa, ¿no?, jurídica quiere solicitar un préstamo, entonces hay menos limitaciones para ellos. Piden una serie de datos, pero hay más facilidades. Dentro de las desventajas, si se quiere llamar así, es de que los costos y trámites de constitución se tienen que pagar, ¿no? El notario, registros públicos, y licencias y otros gastos más. Entonces hay un costo para poder constituir una persona jurídica. Entonces, en cuanto a impuestos, dirán ustedes, ¿no? ¿Qué tengo que pagar? Si como empresa unipersonal o una persona natural con negocio se le permite estar en el régimen único simplificado y pagar 20 o 50 soles como máximo, estas personas jurídicas, a ellos no se les permite. Y así pueden estar, ellos van a pagar mínimo dos impuestos: el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta, y si tienen trabajadores, tienen que contribuir a e-salud, al régimen de prestación de salud, por cada uno de los trabajadores que tenga. Ya, tienen que estar también, si están en la ONP, los trabajadores, le dará la retención a la ONP y se tendrá que pagar la ONP o la AFP. Son empresas industriales, tendrán que pagar a Senati. Son empresas constructoras, a Sensico. Y así, de acuerdo a la actividad que tengan, tienen que pagar sus impuestos. Entonces no pueden, de por sí, me cansé de esta actividad y ya no quiero hacerla y me cambio. En una empresa unipersonal con negocio, una persona natural con negocio es más fácil. Pero acá hay que hacer todo un trámite. Si ustedes, cuando constituyen la empresa, no colocan una determinada actividad en su escritura pública, van a tener que hacer todo un proceso de cambio. Reunirse los socios, acordar el cambio del objeto social,
ir al notario para que se eleve a escritura ese acuerdo. Los registros públicos tienen que registrar el acuerdo, de ahí hay que ir a la SUNAT para hacer el cambio de actividad. La licencia de funcionamiento que estaba con una actividad tiene que cambiarse por otra actividad, la actividad que ustedes quieren. O sea, todo un proceso, ¿no? No es fácil, eso es un trámite que se tiene que hacer. Y eso tiene un costo. Dentro de las clases de persona jurídica hay de diversas actividades, ¿no? Empresas internacionales de tecnología como Hewlett Packard, Microsoft, Samsung, Huawei, empresas transnacionales, ¿no? De automóviles, ¿no? Honda, Ford, Chevrolet, Renault, SIT, y también organizaciones no gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, Amnistía Internacional. Y los bancos, ¿no? Los más conocidos, ¿no? El BBVA, bancos internacionales. Entonces hay, no solamente en nuestro país, empresas privadas, ¿no? Hay de otros lugares, de otros países, que están invirtiendo en nuestro país con inversión propia, capital propio. Entonces, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, yo tengo la idea de poner ya un negocio, estoy decidido a poner mi empresa, de repente solo o con otras personas, entonces tengo que basarme en la Ley General de Sociedades. ¿Y cuáles de ellas me permiten la Ley General de Sociedades constituir? Puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada, puede ser una sociedad anónima o una sociedad colectiva, o de repente una sociedad comercial de responsabilidad limitada, una sociedad en comandita, una sociedad civil, las que yo quiera. Pero vamos a analizar cuál nos conviene, ¿ya? ¿Cuál nos conviene? ¿Cuál de ellas nos conviene? Entonces, esos son los tipos de empresas de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Si analizamos, por ejemplo, la primera que nos dice la empresa individual de responsabilidad limitada. Es una sola persona, ojo, ¿eh? Por eso dice empresa individual de responsabilidad. Primero el nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, Comercial ICA, EIRL. Quiere decir que es una sola persona el propietario. El dueño es una sola persona. El que ha aportado, el que ha invertido es una sola persona. El nombre que ustedes quieran, ¿eh? El nombre que ustedes quieran, seguido de las siglas EIRL. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los órganos de la empresa, el titular es el órgano máximo de la empresa. Él tiene a cargo la decisión de los bienes y de las actividades a realizar durante toda la vida de la empresa. Y otro de los órganos es la gerencia, que es designada por el titular, y este tiene a cargo la administración y la representación de la empresa. Usted me dirá, profesor, pero ¿el mismo dueño puede ser el gerente? Claro que sí. El mismo dueño puede ser el gerente. Eso le llama el titular gerente. Esa persona que ha invertido en esta empresa, él puede seguir invirtiendo en otras. Pueden haber varias IRLs siendo él el mismo dueño de diferentes actividades, puede ser. Entonces, en una él puede ser el titular gerente, él mismo está dirigiendo la empresa, puede constituir otras IRL, pero él puede ser el dueño, el titular, pero el gerente puede ser otra persona, porque no se va a dar abasto para trabajar en tantas empresas. Entonces puede designar a un gerente allí. Entonces el gerente administra la empresa, representa a la empresa, pero tiene que dar cuentas
de todos los acontecimientos, de todas las actividades que hace, porque él es el responsable, él es el representante de la empresa. Entonces, una EIRL está constituida por la voluntad de una sola persona. Ojo, voluntad unipersonal. En el momento que se constituye la empresa, el capital que aporta a esta empresa debe estar suscrita y pagada. O sea, comprometida y pagada. Por ejemplo, quiero aportar 10.000 soles a la empresa, quiero invertir 10.000 soles. Entonces, el compromiso es de dar 10.000 soles, pero tiene que aportar los 10.000 soles al momento de constituirse la empresa. Porque va a ser una empresa muy aparte de su patrimonio personal. ¿Ya? Es muy distinto al patrimonio del dueño o del propietario. Entonces, eso es lo que corresponde a una EIRL. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el constituir una empresa individual de responsabilidad limitada? Fíjense, ya decidió él invertir solo, por eso está creando una persona jurídica, una EIRL. Entonces, la ventaja es de que él es el dueño y cuando llegue el momento de las utilidades, de la distribución de las utilidades, el 100% es para él. ¿Ya? El 100%. Él toma las decisiones, él dice, esto se tiene que hacer y esto se hace. Entonces, esa es una EIRL. Hay muchas empresas individuales de responsabilidad limitada en nuestro país y es una de las más, si se quiere así decirlo, de las más favoritas, ¿no? De que muchos dicen, no, yo no, de sociedad no quiero saber nada. Dicen, no, yo tengo mi capital, yo quiero poner solo. Entonces ustedes cuando han ido de repente por la ciudad, por el centro, han visto empresas y hay nombres, razón social, seguido de la sigla EIRL. O cuando ustedes han comprado algún producto, el comprobante de pago, ¿no? Sea una boleta o una factura, pero ustedes si no tienen RUC, pues va a ser boleta de venta. Ahí dice la razón social. Dice, Comercial Lima EIRL. Ah, ya. Esto es una empresa individual de responsabilidad limitada. Hay un solo dueño. Pero si ustedes van y compran y dice Comercial Lima de Luis de la Cruz Solórzano, ya no es una IRL, es una empresa unipersonal, es una persona natural con negocio. ¿Y qué más podemos darnos cuenta o en qué más podemos darnos cuenta? En el número de RUC. Cuando es una empresa unipersonal, cuando es una persona natural con negocio, el RUT comienza con 10, con el número 10. Son 11 dígitos. El número comienza con 10, seguido de su DNI y el último dígito que también está en el DNI. Y si es una EIRL, es una persona jurídica, el RUT comienza con 20. Con 20, seguido de un número de orden que la SUNAT le quiera dar. Entonces, esa es la diferencia también, ¿no? Ustedes cuando compren algo, fíjense ahí en el comprobante de pago, ¿no? En la boleta de venta, ahí va a decir la razón social. Si es una empresa unipersonal, estará el nombre comercial más el nombre de la persona. Y en el RUC dice 10, ¿no? Comienza con 10. Si es una jurídica, será la razón social y el RUC comienza con 20. Entonces es todo lo que
es referente a la EIRL. Como les digo, muchas personas constituyen empresas individuales de responsabilidad limitada. Van a gastar un poquito más que una empresa unipersonal, pero su responsabilidad va a ser limitada. Se va a limitar al aporte que den a la empresa. Su responsabilidad es hasta el aporte que dan. Van a trabajar solos, van a tener de repente trabajadores a su cargo, poco a poco van a ir creciendo, ¿no? Él puede ser el titular gerente, si él desea, si no solamente el titular, por ser dueño de la empresa, y puede contratar a alguien para que administre la empresa, que es el gerente. La sociedad anónima es otra de los tipos de empresa que se pueden constituir según la Ley General de Sociedades, las sociedades anónimas. Entonces, igual, ya aquí son de 2 a más personas, ojo, ¿eh? Y es una sociedad. Entonces, cuando se constituye una sociedad anónima, las personas que la constituyen se les denomina accionistas. ¿Ya? Accionistas. El órgano de la sociedad estaría conformado por la Junta General de Accionistas, el directorio, si fuera ya una sociedad anónima un poco grande, y la gerencia. Entonces, el órgano máximo de una sociedad anónima es la Junta General de Accionistas. Le sigue el directorio y después la gerencia. Pero ahí no queda todo, pues porque hay más trabajadores, ¿no? Ya depende del organigrama de la empresa, cómo la manejen, pero los 3 son los principales. Entonces, más de 2 accionistas, y dependiendo qué clase o qué tipo de sociedad anónima sea, porque también hay formas especiales de sociedad anónima, puede ser la sociedad anónima cerrada, que solamente se permiten de 2 hasta 20 accionistas como máximo. ¿Ya? Si es una sociedad anónima cerrada, de 2 a 20 accionistas. El capital social de la empresa está representado por acciones nominativas, que tienen un valor determinado. Por ejemplo, cada acción tiene un valor nominal de 1 sol. Entonces, cada acción valdrá 1 sol. Si yo he aportado a esa empresa 10.000 soles, entonces tendré 10.000 acciones. ¿Y cómo es este aporte? Si yo quiero formar una sociedad pero yo tengo dinero, puedes aportar en dinero. Y el otro socio dice, no, pero yo tengo mercaderías, puedes aportar en mercadería. El otro puede decir, no, yo tengo una camioneta, también puedes aportar pero ojo, si es en efectivo el aporte, tendrás que depositarlo a la cuenta corriente de la empresa. Si es un bien, por ejemplo las mercaderías, tendrás que hacer una declaración jurada de lo que estás aportando en mercaderías, de acuerdo al precio de mercado. No vas a sobrevalorar las mercaderías que estás dando a la empresa con tal de aumentar tu capital o tu aporte, no, de acuerdo al precio de mercado. Y si es la unidad de transporte, que es la camioneta, si es tuya, está tu nombre. ¿Qué tienes que hacer? La transferencia a nombre de la empresa, para que se pueda considerar como aporte tuyo a la sociedad. Entonces pueden ser en efectivo, pueden ser en bienes. ¿Ya? Ahora, los socios no responden personalmente
por las deudas, o sea, los accionistas no responden personalmente por las deudas sociales. Como es de responsabilidad limitada, hasta ese monto nada más ellos pueden responder. Pero al ser una sociedad anónima cerrada también tiene sus desventajas. No puede inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores, lo que sí puede una sociedad anónima abierta. Entonces, acá se ha creado como alternativa para empresas familiares. Entonces, las sociedades anónimas cerradas también son las que constituyen bastante en nuestro país. Entonces, una forma especial de sociedad anónima, la sociedad anónima cerrada. Si yo tengo más de 20 accionistas, ¿no? más de 20 socios, entonces me puedo quedar solamente en sociedad anónima. Por ejemplo, si hay 50 accionistas, ¿no? Igual su órgano constitutivo es la Junta General de Accionistas, el directorio, la gerencia. ¿Ya? Ahí puedes tener 50 socios, 100 socios, pero como sociedad anónima. Esta es la modalidad ordinaria y la más tradicional, ¿no? Se inició como sociedad anónima, después ya han venido las formas especiales de sociedad anónima cerrada y sociedad anónima abierta. Igual su responsabilidad es limitada de acuerdo al aporte que han dado los accionistas. Cualquier denominación se le puede dar a la sociedad anónima, cualquier nombre que deseen, seguido de la sigla pues SA, ¿no? Si es una sociedad anónima abierta, ya ahí cambia la cosa, ¿no? Por ejemplo, Telefónica del Perú es una sociedad anónima abierta. Pero, ¿cuáles son los requisitos que deben tener para considerar una sociedad anónima abierta? Que deben tener más de 750 accionistas. ¿Ya? Más de 750 accionistas. Están inscritos en el mercado de valores y pueden invertir en el mercado de valores. Entonces, ¿cómo va a figurar su razón social? Será pues el nombre de la empresa, el que quieran, seguido de las siglas SAA, ¿ya? Sociedad Anónima Abierta. Entonces, para comenzar, ya le sugiere, ¿no? Una sociedad anónima cerrada, porque no va a llegar a más de 20 accionistas. Entonces, se puede constituir una sociedad anónima cerrada. Mínimo 2 socios o 2 accionistas. Otra de las formas de constituir o tipo de empresa para constituir de acuerdo a la Ley General de Sociedades son las sociedades comerciales de responsabilidad limitada. Se permite como mínimo 2 socios y máximo 20, igual que la SAC, la Sociedad Anónima Cerrada. La responsabilidad de estos socios está limitada a su aporte. Se reúnen, por ejemplo, 5 socios y cada uno dice, vamos a aportar en efectivo, cada uno 10.000. 10.000 por 5, o 10.000 por 5, 50.000 soles. O sea, la capital social de la empresa es de 50.000. ¿Por qué? Porque cada socio ha aportado 10.000 soles. Como son 5, 50.000. O sea, la suma total de los aportes es el capital social. Entonces, la responsabilidad está limitada al aporte que da cada uno de ellos. Su patrimonio personal no está afecto cuando si hay deudas sociales. No tiene nada que ver, es muy aparte. Si en las sociedades anónimas
el capital que aportaban los accionistas se convertía en acciones, en las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, su capital se convierte en participaciones. ¿Ya? Son participaciones. La denominación, ¿cuál puede ser? Cualquier nombre que ustedes quieran, cualquier nombre que a ustedes se les ocurra, pero eso sí, seguido de las siglas SCRL, o sea, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, o SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, cualquiera de los dos. ¿Para quiénes son los órganos de la empresa? En primer lugar, es la Junta General de Socios. Son todos los socios que han invertido en la empresa. Ellos son los que representan a todos los socios de la empresa. La Gerencia General se encarga pues de la dirección, se encarga de la administración de la sociedad. Esta Gerencia General o el Gerente General goza de facultades generales y especiales de representación. Ahora, él es el responsable, ojo, él es el responsable, es el representante legal de la empresa, por lo tanto tiene que responder por todos los actos, por todo lo que se haga periodo a periodo, lo que se haga año a año. Él tiene toda la responsabilidad. Y se puede también nombrar un subgerente, el que reemplaza al gerente en caso de ausencia, ¿no? Entonces, la sociedad comercial de responsabilidad limitada. De 2 a 20 socios, la razón social, cualquier denominación, seguido de las siglas de SRL, los órganos de la empresa, la Junta General de Socios, gerente general, y si se puede a su gerente. También es una de las sociedades que se constituyen bastante en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque es de responsabilidad limitada. Dice, yo invierto, pero no quiero, pues, si nos va mal, que choquen con mis bienes personales, ¿no? Eso no. Entonces, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada. Otra de los tipos de sociedad permitidas son las sociedades colectivas. Las sociedades colectivas, una forma de sociedad, pues, es una de las más antiguas que hay, ¿no? Viene de la Edad Media. Y acá esta sociedad surgió, ¿no? Desde tiempos atrás, pero generalmente era personas cercanas, ¿no? Círculo familiar, había una relación de confianza. Entonces, esta sociedad colectiva es una sociedad de personas que realizan actividades económicas, tienen personalidad jurídica. Entonces, dentro de estas características, o dentro de las características de una sociedad colectiva, es una sociedad de trabajo. Todos los socios pueden trabajar en la misma empresa y manejar los asuntos sociales de ella. Es una sociedad que actúa en nombre colectivo y bajo una razón social. Por ejemplo, pueden ir los nombres o los apellidos generalmente de los socios. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, Tasaico de la Torre Munive SC, sociedad colectiva. Entonces son los socios, o de repente los principales socios que los, que los socios, dentro de las características,
los socios tienen responsabilidad y